La lección de hoy es la número 16, lleva por título La espada afilada de Yahweh y corresponde al capítulo 21 del libro de Ezequiel. Es importante estudiar el libro de Ezequiel, por supuesto, cada uno de nosotros nos hemos dado cuenta de que su lectura y estudio son importantes. Su mensaje es pertinente para este tiempo que estamos viviendo. Aunque las palabras de Ezequiel resonaron hace muchísimos años, constituyeron la palabra de Dios tal como él repitió con cierta monotonía la frase, el Señor me habló diciendo. Cada vez que venía palabra del Señor a Ezequiel, él les decía al pueblo, vino palabra del Señor, porque de esta manera él les estaba diciendo, no son mis palabras, es Yahweh el que les está hablando, pongan atención. La palabra de Dios tiene una aplicación para nosotros hoy y también para la sociedad y el mundo en el cual estamos viviendo. Muchos afirman que el Apocalipsis o Ezequiel no pueden ser comprendidos, y es porque muchos no les gusta estudiar la escritura o les gusta hacerlo de manera saltada. Pero aquí cuando uno lleva un estudio sistemático y con la ayuda del Espíritu Santo y que mora en nuestros corazones, Él nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Y podemos hoy día entender estos mensajes que son para nosotros, que son para este tiempo. Las visiones de Ezequiel fueron impresionantes. Simplemente nos situamos ante ellas con asombro y temor reverencial. Lo que el Señor hemos visto hasta aquí que le ha mostrado a Ezequiel han sido mensajes y visiones extraordinarias. Yo creo que ninguno de nosotros quizás, o a lo mejor alguno, ha tenido este tipo de revelación, de ver querubines, de ver la gloria de Dios, de realmente sentirse total y completamente consolado por el Señor, por su presencia. Porque la primera visión que tiene Ezequiel, él se encontraba totalmente desolado. Él estaba triste, estaba amargado porque había sido llevado junto con el pueblo cautivo por Babilonia, los habían dejado a las orillas del río Quebar, tenían como esclavos hacerse cargo de agricultura y ganadería, eh, y no era lo que ellos hacían en su tierra. Y ver, en cierto modo, de alguna manera, cómo la presencia de Dios va a la vida de Ezequiel y le consuela a través de esa visión maravillosa que él puede ver y puede palpar cuán grande es el poder del Dios al cual servimos. Así que vamos a ir todos al capítulo 21 de Ezequiel. Alejandro, por favor, del versículo 1 al 4. Ok, dice así Ezequiel 21 del 1 al 4. Vino palabra de Yahweh diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén y derrama palabras sobre los santuarios y profetiza contra la tierra de Israel. Dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Yahweh, he aquí que yo estoy contra ti y sacaré mi espada de su vaina y cortaré de ti al justo y al impío. Por cuanto he de cortar de ti al justo y al impío, por tanto mi espada saldrá de su vaina contra toda carne, desde el sur hasta el norte. En este capítulo 21 vamos a ver que deja en claro que el rey de Babilonia iba a derrocar al último rey de la línea genealógica de David, interrumpiendo así toda la sucesión en el trono hasta
que venga el Mesías. O sea, el último rey de Judá fue Sedequías. Anote ahí. El último rey de Judá fue Sedequías. Ezequiel repitió esta frase 3 veces en este capítulo. Solo hay una alternativa para el oyente. O está de acuerdo que el Señor dijo esto, o adopta la posición de que Ezequiel estaba mintiendo. Él en cada intervención dice, vino a mí palabra de Jehová, de Yahweh, diciendo. Y esto es para nuevamente recalcar al pueblo que no son sus palabras, sino que Dios mismo les está entregando el mensaje. Creemos nosotros ciertamente que la palabra del Señor es fiel y verdadera. Ezequiel no estaba siendo influenciado por sus sentimientos, por sus emociones, sino que estaba hablando directamente lo que el Señor le ponía en su corazón, en sus labios. La misión de Ezequiel era hablarle a un pueblo rebelde y terco. Y en aquel momento Dios le había hablado a Ezequiel y le había dicho que iba a ser una persona, él le iba a transformar en una persona con un carácter más férreo que aquel pueblo, de tal manera que cada mensaje que iba dirigido al pueblo iba con fuerza y convicción de parte de Ezequiel. El juicio era inminente y aparentemente en ese momento era inevitable. La misericordia de Dios se había extendido sobre ellos, pero al llegar a este punto, Dios le estaba diciendo que juicio venía. Y el juicio, lo hemos visto, no es porque Dios se agrade en enjuiciar a su pueblo, sino porque su pueblo una y otra vez ha sido rebelde a la instrucción del Señor. Y dice aquí, así ha dicho el Señor, he aquí, yo estoy contra ti. Esta fue la primera vez que él había pronunciado estas palabras sobre la ciudad de Jerusalén. Y continuó diciendo, y cortaré de ti al justo y al impío. ¿Pero por qué al justo? Es que este justo no es de justicia, no es que haya sido estando en la justicia de Dios, Dios lo va a cortar, no, es que ellos se consideraban justos. ¿Ha escuchado usted de esas personas que dicen, yo no sé por qué me pasa esto si soy tan buena? Si yo no hago mal a nadie, si yo de verdad vivo mi vida y no tengo envidia de nadie, yo no sé por qué me pasa si soy tan justa. Y esto es lo que le estaba pasando a este pueblo. Estaba siendo rebelde con el Señor, no quería oír el mensaje del Señor, pero ellos se consideraban justos. Y el Señor dice, yo voy a cortar al que se considera justo y al malo juntamente. Sí, porque al leerlo, como está acá, ¿cierto? Cualquiera pensaría que aquellos que estaban haciendo la voluntad de Yahweh también iban a sufrir, ¿cierto?, de este juicio. Y nosotros sabemos y hemos leído que no es así, porque siempre Él, ¿se acuerdan cuando daba esos dos caminos? Los que se quedaban en Jerusalén morían, los que se entregaban iban a plantar viñedos y todo, porque aunque estuvieran siendo presos, ¿verdad?, iban a tener su propia tierra y todo. Ahí nos queda claro, ¿verdad?, que es como tú dices, Emita, los que se consideraban en sí justos. Y esto es una advertencia para nosotros hoy y para ver también que dentro del pueblo creyente cristiano hay algunos que se consideran justos, pero cuando se ven
a la luz de las Escrituras, no están justos. No. ¿Ah? Y hay muchos que viven ellos dobles vidas. Una vida de aparente piedad hacia afuera de su hogar, pero cuando están en su casa, es terrible convivir con esas personas. Y eso es el Señor que no quiere de nosotros. Nosotros debemos ser en nuestra casa las personas más justas de la tierra. ¿Y justas qué quiere decir? Que la palabra de Dios la aplicamos en nuestra vida y nosotros tenemos paz con nosotros mismos y con los demás. Si no tenemos paz con nosotros mismos, no vamos a tener paz con los demás y todo vamos a transformar en una guerra. Y el Señor lo que quiere es que nosotros, como hijos de Dios, vivamos en carne viva su palabra. Alejandro. En palabras simples, yo no puedo criticar a otro, ¿cierto? O apuntarlo con el dedo, juzgar a otro, sin primero yo estar haciendo lo que demanda el Padre. Pues, o sea, sería ilógico que nosotros, por ejemplo, no sé, pues, ustedes no descansan en el Shabbat y no, ¿cómo se llama? No guardan, no practican ese cuarto mandamiento. Y usted ni lo hace ni lo practica. ¿Cómo andar exigiendo en otro lo que uno no aplica, no actúa en justicia en uno mismo primero y después podemos empezar a exigirle a los demás miembros, hermanos? Exactamente. ¿Y qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Que nosotros vivamos justa, santa y piadosamente. Exacto. Primero en nuestra casa, sí, y luego afuera, porque eso se llama congruencia e integridad. De lo contrario, no estamos en sintonía con el Señor y estamos medios desafinados. Por lo tanto, necesitamos ir a las manos del Maestro para que nos dé los aprietes justos, para que nos pueda afinar. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando las personas viven en esta doble vida, por decirlo de alguna manera, o en estas dobles actitudes, en una u otra manera va a quedar al descubierto. Y no va a deshonrar solamente su vida, sino que va a deshonrar al Señor. Y nosotros con nuestra vida debemos en todo honrar al Señor. Así que, dicho esto, ya aclarado este punto, pasamos al versículo 5 al 7 del capítulo 21. Alejandra, por favor, si nos puedes ayudar. Ezequiel, capítulo 21, del 5 al 7. Dice así: y sabrá toda carne que yo, Yahweh, saqué mi espada de su vaina, no la envainaré más. Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura, gime delante de los ojos de ellos. Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? Dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón y toda mano se deleitará y se angustiará todo espíritu y toda rodilla será débil como el agua. He aquí que viene y se hará, dice Yahweh el Señor. Amén. 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 ¿Qué es lo que sucede? Recuerden lo que hemos visto en capítulos anteriores. Todavía dentro del grupo donde estaba Ezequiel, habían falsos profetas que estaban diciendo que el tiempo de cautiverio de ellos iba a ser breve, que no iba a pasar nada en Jerusalén, que lo que estaba diciendo Jeremías no era así, que iba a haber paz, que iba a haber seguridad, que todo iba a estar bien. Y aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? Leemos que el Señor, que Yahweh le indica a Ezequiel, entregar el mensaje nuevamente ilustrado, que vale decir que lo tenía que actuar, Sí, pues. que él tenía que
representar el quebrantamiento de esta noticia. Y tenía que hacerlo de tal manera que las personas llegaran a preguntarle, ¿por qué estás gimiendo? El pueblo se había quejado de Ezequiel porque él les presentaba los mensajes con parábolas. En Ezequiel 20:49, ¿lo puedes leer, Dati, por favor? 20:49. Dice. Ezequiel 20:49 dice: Entonces dije, oh Señor soberano, la gente anda diciendo de mí, él solo habla en enigmas. Estaban diciendo, no comprendemos su mensaje. Y no es que no lo comprendieran, sino que ellos no querían entenderlo, no querían aceptar el mensaje de Dios a través de Ezequiel. Es lo que conversamos hace un momento atrás con Emma. Mire, dentro del pueblo cristiano, creyente, denominaciones que usted conozca, pentecostales, metodistas, bautistas, adventistas, ¿sabe? Todos conocen la Escritura, en la gran mayoría, todos conocen los 10 mandamientos, las 10 instrucciones o la Torá, pero al final, y para sacar la raya a la suma verdad, ¿sabe lo que sencillamente es? El no querer poner en práctica lo que la Escritura dice. Simple y así de concreto. Ya es una cuestión de sencillamente, porque la leen, la estudian, saben que viene de parte de Yahweh, pero al final no lo practican porque no, es a mi manera y no quiero nomás, po. ¿O no es así? Es así, pues. Sencillamente no querer. Y eso es lo que estaba pasando con Exacto. el pueblo. No querían que se les dijera que ellos estaban actuando mal, Claro. y que de esa manera iban a ser castigados. Y a veces pensamos que las cosas podrían ser de otra manera, que yo podría hacerlo de esta manera acá, de esta manera aquí. De revuelto. Pero no es así. No, Si al final es más la sencillo. palabra nos deja reo. La palabra dice en Juan 14:15, 14:15. 14:15, ¿Y vosotros decís que mamáis? guardad mis mandamientos. Punto. Y eso lo dijo el Señor. Y a veces le damos como tantas vueltas. De hecho, ese versículo le dan vuelta. No, pero es que son 2 mandamientos más los que... Acuérdense que él dijo que habían 2 mandamientos nuevos nomás. 2. Amarás a Yahweh por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nomás es. Como si esos 2 no involucraran a los 10, pues. ¿Y cuál es el tema? Es que esos 2 Sí, bo. encierran Sí, bo. los 5 que hablan de Dios Sí, bo. y los 5 que hablan del prójimo. De nuestra relación con Entonces, el prójimo. cuando nosotros queremos sacarles o darles la vuelta, al final el Señor siempre nos trae a la verdad de su palabra. Y somos, en cierto modo, descubiertos, y es lo que le está pasando a este pueblo. Ezequiel los está confrontando, le está diciendo, no es que ustedes no quieran entender, es que ustedes no quieren escuchar, es que ustedes no quieren hacer lo que el Señor les está pidiendo que hagan. Los dirigentes religiosos de su tiempo comprendieron lo que él estaba diciendo, pero por ese motivo odiaban a Yahshua. Si cuando el Señor les dijo, yo soy el Señor del día, es porque los religiosos estaban poniendo cargas pesadas sobre la gente. Y es algo que el Padre no había dicho en su palabra ni en el mandamiento que él había dejado escrito. Por lo tanto, el Señor les aclaró muchas cosas. Les dijo a la gente y a sus discípulos, cuando ustedes escuchen a los religiosos, hagan lo que ellos dicen cuando están sentados en la silla de Moisés, que era de donde se leía la Torá, la instrucción, los profetas. Pero cuando ese religioso se pare de ahí y les comience a enseñar, no lo escuchen, porque ya le está poniendo de su cosecha. Entonces, esto también es para nosotros hoy, porque, miren,
a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, hay tanta enseñanza Exacto. y que cuando uno le empieza a poner atención, está como súper bien planteada. Pero cuando empieza a poner los filtros de la palabra, uno empieza a ver que hay medias verdades. Y nosotros ya hemos entendido que una media verdad es una mentira. Y resulta que están guiando a muchos por un camino que no les va a llevar al blanco perfecto que es Cristo, sino que le están acomodando un evangelio a las necesidades o a los deseos de las personas. El Señor es más simple. El Señor dice que debemos guardar su palabra y ponerla en práctica. ¿Y qué vamos a poner en práctica? Lo que entendemos. ¿Para qué nos vamos a complicar con esas cosas que no entendemos? Las cosas que no entendemos se las dejamos al Señor, porque más adelante, quizás cuando seamos más maduros, cuando estemos mucho más preparados, el Señor nos las va a revelar. Pero en este momento, lo que entendemos y lo que nos ha revelado a través de su palabra es lo que nosotros tenemos que atender y practicar. Amén. ¿Y qué es lo que sucede? Que este pueblo que estamos viendo aquí, una y otra vez, se va en contra de lo que el Señor le está diciendo. Alejandro, del 8 al 17, por favor, capítulo 21 de Ezequiel. Ok, 8. Vino palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor, di, la espada está afilada y también pulida, para degollar víctima está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? El cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera, y la dio a pulir para tener la mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. 12. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque esta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo. 13. Porque está probado. ¿Y qué si la espada desprecia aún al cetro? Él no será más, dice Yahweh el Señor. Tú pues, hijo de hombre, profetiza y bate una mano contra otra y duplíquese y triplíquese el furor de la espada homicida. Esta es la espada de la gran matanza, que los traspasará. Hasta el 17. Para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de ellos he puesto espanto de espada. ¡Ay! Dispuesta está para que relumbre y preparada para degollar. Corta a la derecha, hiere a la izquierda, a donde quiera que tú vuelvas. Y yo también batiré mi mano contra mi mano y haré reposar mi ira. Yo Yahweh he hablado. O sea, el juicio es inminente. Así es. Sí. ¿Cuánto tiempo el Señor les dio oportunidad de que se arrepintieran? ¿Cuántos años predicó Jeremías? Lo vimos, más de 30. Ezequiel, por otra parte, nuevamente está ahí indicándoles que el camino que ellos están llevando no agrada al Señor. Y como hemos visto, ¿cierto? En Ezequiel, él está siendo usado para representar, así como hasta dibújaselo ya, o sea, ya vuelta, toma, hace esto otro, y él como actor, como dibujando, como haciendo, ocupando el Padre, ¿cierto? Varias herramientas, haciendo una representación, ya que no quieren oír, tal vez con tus movimientos, batiendo la espada, y porque eso le está diciendo, pues, agarra la espada y dale vuelta con todo eso, a ver si entienden, pues, pero parece que no es así. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra juventud, en nuestra adultez, que hay situaciones que el Señor nos dice que no hagamos esto, o hay dentro de nosotros una sensación de que no es lo correcto, que no es el camino, que no es el momento, y nosotros porfiamos y lo hacemos igual. Ya la vuelta de unos días o de una semana
nos damos cuenta que esa decisión fue tomada de manera muy presurosa y trajo una consecuencia no buena para nosotros. Y aquí el pueblo le está pasando lo mismo. El Señor les está diciendo una y otra vez, arrepiéntanse, vuélvanse a mis instrucciones, dejen sus ídolos, dejen sus acciones que de verdad me provocan a ira. Dejen de hacerlo, dejen de pasar a sus hijos por el fuego para ofrecerlos a Moloc, dejen de ir a comer, o sea, ¿qué quiere decir esto en los lugares altos? Que estaban llevando comida para ofrecérselo a los dioses en los cerros, en las montañas. Y el Señor estaba viendo todo eso de su pueblo, porque su pueblo se había contaminado con las costumbres de las naciones de alrededor. Y aquí el Señor les dice, los voy a juzgar, ciudad de Jerusalén. Y esta fue una palabra terrible y temible que salió de la boca de Yahweh, aquel que había añorado a Jerusalén. El Señor Jesús también amaba a Jerusalén porque era Dios mismo. Y lo vimos la semana pasada en Mateo 23, 37 y 38, 37, cuando el Señor le dice y llora y dice, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Vuestra casa os es dejada desierta. Y esto se cumplió. Porque en el año 70 después de Cristo, Tito arrasó con la ciudad, y esto en la historia universal nosotros lo podemos leer, lo podemos ratificar. Y aquí Nabucodonosor es quien iba a venir contra Jerusalén y estaba a punto de hacerlo en los días de Ezequiel. Dios explicó claramente lo que iba a hacer y el mensaje en ningún modo era nuevo para ellos. Miren, Barbarita, por favor busca Isaías capítulo 66, versículo 16. Isaías 66, versículo 16. María, por favor busca Isaías 24, versículo 17. María, Isaías 24, versículo 17. Y Dati, Lucas 21, versículo 26. Si encontraron Isaías 66, versículo 16, por favor. Dice así, porque el Señor castigará con fuego y con su espada a toda la humanidad. El Señor matará a muchos. Amén. ¿No va a suceder lo mismo en el último tiempo? ¿No está pasando hoy que muchos que habían abrazado el evangelio hoy lo están abandonando? Le han dado vuelta a la espalda al Señor. Hoy día muchos han sido permeados por ideologías que están haciendo que la gente se rebele en contra del diseño que Dios dejó para el hombre y para la mujer. Hoy usted puede buscar en Google cuántas denominaciones en el mundo hay que dicen ser cristianas. Yo no estoy hablando de solo evangélicos, protestantes, sino que hay un sinfín, más de miles y miles de religiones que profesan seguir a Cristo, pero están lejos. Entonces este mensaje es tan válido para estos tiempos, más aquellos que no creen en nada, ¿cierto? Donde el Padre viene advirtiendo que hay tribulación, que viene la gran tribulación, y luego hay un remanente, ¿cierto?, que va a ser rescatado, ¿verdad? Va a quedar un resto de gente acá, ¿cierto?, que va a salvar su vida
en el Señor solo con su vida van a poder llegar al Padre, ¿cierto? Ya pasando por la muerte, ¿verdad? Y luego una destrucción total al mundo, ¿cierto? De hecho hay nuevos cielos, nueva tierra, ¿verdad? Y el Padre viene advirtiendo esto durante tanto, que para algunos son tantos años y no pasa nada, pero acá lo mismo, muchos años no, si no pasa nada, y pasó, porque su palabra se cumple, porque Él lo que ha establecido lo va a cumplir. Entonces, esos tiempos estamos viviendo, pues tiempos súper decisivos y tiempos también como estaba viendo el pueblo de Israel acá, pues, diciendo que creían, pero al final no creían nada, pues. Y vamos a ver lo Pura que religión. Isaías dice en el capítulo 24, versículo 17. María, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. ¿Qué dice? Terror, foso y red sobre ti. Oh morador de la tierra. ¿No va a ser lo mismo en el último tiempo? Sí, po. La palabra del Señor se cumple y es cíclica. Lo que fue, será. Por eso Él nos dejó su palabra, para que nosotros pudiéramos ser advertidos y no cometiéramos los mismos errores. ¿Por qué las personas vuelven a cometer los mismos errores? Porque se olvidan de su historia. Nosotros lo podemos ver en los países que están cercanos al nuestro e inclusive en el nuestro. La historia, cuando se olvida y no se cuenta de una manera correcta, se vuelven a cometer los mismos errores y las naciones vuelven a pasar por las mismas situaciones y aún más caóticas de las que pasaron anteriormente. Y aquí no va a ser distinto. Esto que está diciendo Ezequiel no es tan distinto a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, No. Y lo que hemos leído que va a suceder en un tiempo más, que tampoco es un tiempo tan lejano, porque nosotros hoy día estamos viviendo en un tiempo profético de la última generación, porque los acontecimientos se están cumpliendo a nuestros ojos. Si hace unos años atrás se publicó que los días eran más cortos, hace unas semanas atrás se publicó que es más corto aún. O sea, no sé si usted se ha dado cuenta de que de un Shabbat a un Shabbat es nada lo que se hace en los días. Hoy día es muy corto todo, está siendo demasiado rápido. ¿Pero por qué es esto? Porque por causa del amor que Dios tiene por su remanente, por su pueblo, por estas personas que estamos tratando todos los días de servir al Señor con todo lo que somos, con todo lo que tenemos, y anhelamos obedecer sus instrucciones. El Señor está cortando el tiempo. ¿Para qué? Para que su rescate sea pronto por nosotros. ¿Pero qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados? No. Pues, con más hablar, predicar, anunciar las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren, el profeta Ezequiel sabía que se venía algo terrible y que lo tenía que dramatizar, representar, y el juicio se aproximaba a pasos agigantados. En Lucas 21, versículo 26. Dati. Dice: la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra, porque los poderes de los cielos serán sacudidos.
Miren, y esto está siendo hoy día una Sí. noticia. En Francia y en Italia no podían creer la tempestad que se levantó y los vientos que empezaron a dejar desastre y la gente arrancaba de un parque de diversiones en Italia. La gente salió arrancando, buscando refugio, porque de repente, de la nada, la tempestad, los vientos fuertes comenzaron a sacudir y la rueda de la fortuna, que le llaman, casi se salía Parecía mentira. exactamente de su lugar de estructura. En España, el día de hoy, si usted después busca las noticias, no las noticias nacionales, porque en No. esa no las van a mostrar. No muestran ahí. Búsquela usted en las noticias internacionales. En España, hoy día, una nube comenzó a cubrir una playa y todos los que estaban ahí relajados agarraron las toallas y patitas, ¿para qué te quiero? Salieron arrancando, porque los cielos, tal como decía acá la escritura, van a mostrar el poder de Dios de una manera que nosotros, como personas, vamos a quedar total y completamente asombrados. Las potencias de los cielos serán conmovidas. Así Ezequiel tenía que suspirar y llorar porque Dios había desenvainado la espada. Cuando Él desenvaina la espada, es porque hay un juicio inminente. Y ese juicio se viene también para la humanidad. Y ya estamos casi terminando. Del versículo 18 al 24, Alejandro. 18. Vino palabra de Yahweh diciendo: tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad donde va. El camino señalarás por donde venga la espada a Rabá de los hijos de Amón, y a Judá contra Jerusalén, la ciudad fortificada. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar adivinación, ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. La adivinación señaló a su mano derecha sobre Jerusalén para dar la orden de ataque, para dar comienzo a la matanza, para levantar la voz en grito de guerra, para poner arietes contra las puertas, para levantar vallados y edificar torres de sitio. Mas para ellos esto será como adivinación mentirosa, ya que les ha hecho solemnes juramentos, pero él trae a la memoria la maldad de ellos para apresarlos. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: por cuanto habéis hecho traer a la memoria vuestras maldades, manifestando vuestras traiciones y descubriendo vuestros pecados en todas vuestras obras, por cuanto habéis venido en memoria, seréis entregados en su mano. El profeta nuevamente no nos permite olvidarnos de dónde viene el mensaje que él está transmitiendo. El 18 dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Miren, vamos a mostrar dos imágenes para que ustedes puedan ver. En esta primera imagen, ahí se encuentra Rabá. Dati, ¿dónde está el puntito rojo, por favor? Ahí me está diciendo que la tierra se dio. Este es Rabá. Está en la tierra de los amonitas, sí, de Amón, ¿ya? Y el rey de Babilonia dice que está tirando suertes. ¿Cuál de las dos primero arrasa? ¿O Jerusalén o Rabá? Y si se dan cuenta, Jerusalén de Rabá no estaba tan lejos, ¿ya? Vamos a la segunda imagen.
Sí, donde le dice al profeta que haga 2 puntos, 2 caminos en la tierra. Exactamente. O sea, dibújale ahí 2 caminos. Ahí está. Ahí está Ahí está mejor. Babilonia. Aquí está Babilonia. Y aquí está a dónde primero es lo que va a arrasar. Gracias, Dati. Nabucodonosor quería decidir por qué camino se iba a aproximar a Jerusalén. Ahora no pensemos que este rey se iba a volver al Señor. Vemos acá su actuar como pagano. Sí, po. Y muchos presidentes hoy en el mundo actúan de la misma manera que Nabucodonosor. Así es. Mandan a llamar a los brujos, mandan a llamar a los adivinos, Chamanes. a los chamanes, agoreros, incluso en nuestro país, para que cuando este presidente que tenemos hoy tomó el cargo, en el patio de los Naranjos hicieron toda una ceremonia, un ritual indígena, ancestral, que no sabemos qué sucedió, cuál fue el meollo de esto, pero hay cosas que ellos saben que son parte de espiritismo o de espiritualidad que no tienen nada que ver con lo que Dios pide de su pueblo. Por eso es tan importante que nosotros hagamos la diferencia de lo que es puro, de lo que es impuro, que podamos discernir entre lo bueno y lo malo, que podamos discernir entre lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada, porque esta gente que no tiene ni Dios ni ley, no tiene ese discernimiento. Por lo tanto, acá vemos a Nabucodonosor utilizando la adivinación y la evocación de los muertos para saber por qué camino ir. Dice, y ha sacudido las saetas. Esto era lo mismo que echar los dados, o como lo hacen en algunas culturas asiáticas, mirar las hojas del té. Él arrojó sus flechas, sus saetas, para ver qué dirección tomaban al caer, con el objeto de determinar qué dirección debía seguir para llegar a Jerusalén. Pero ¿por qué aquí habla de Rabá? ¿Por qué habla de los amonitas? Vaya al capítulo 25 de Ezequiel. Y vamos a ver por qué Dios iba a usar a Nabucodonosor para castigar tanto a Jerusalén como a los amonitas. Del 1 al 7, dice así: vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así dice Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ea bien, cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y llevada en cautiverio la casa de Judá. Por tanto, he aquí, yo te entrego por heredad a los orientales y pondrán en ti sus apriscos y plantarán en ti sus tiendas. Ellos comerán tus sementeras y beberán tu leche. Y pondré a Rabá por habitación de camellos y a los hijos de Amón por majada de ovejas. Y sabréis que yo soy Yahweh, porque así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto batiste tus manos y golpeaste con tu pie y te gozaste con el alma, con todo tu menosprecio,
para la tierra de Israel. Por tanto, he aquí, yo extenderé mi mano contra ti y te entregaré a las naciones para ser saqueada. Te cortaré de entre los pueblos y te destruiré de entre las tierras. Te exterminaré y sabrás que yo soy Jehová. Ay, 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 de los que no o se burlan de Israel, de Judá, que atentan o maldicen al pueblo de Israel, aunque aquí Israel estaba siendo enjuiciado, estaba siendo prisionero, ¿cierto? Pero no había perdido y no ha perdido nunca, nunca el cariño y la protección de Yahweh, en ningún tiempo. En ningún tiempo. Entonces él se encarga, como ustedes acaban de leer, ¿cierto?, de aquellos que se alegran cuando ven al pueblo de Israel siendo bombardeado hoy en día, ni que hoy en día bombardean a Israel, y hay muchos que celebran eso, sí, que a esos judíos les caigan nomás las bombas, ¡bum! Vamos, que mueran. Ojo, para que si algún amigo conocido es antisemita, tenga cuidado. Yahweh no perdonó esto, que se burlaron y batieron las palmas, se alegraron por lo que estaba pasando en Israel. Ojo. Nosotros debemos orar por Israel, Mm, orar por la casa de Judá, así para es. que el Señor abra los ojos Así de es. ellos y se vuelvan al Señor. Nosotros tenemos que orar para que Dios tenga misericordia, no alegrarnos, ni tampoco, porque hay muchos que se van a los extremos, que dicen, yo amo Israel, y tienen en sus casas estrellas de David, tienen en sus casas la bandera de Israel con la estrella de David. Hermano, la estrella de David es una estrella pagana. Esa estrella es a un Dios que realmente es terrible. Por lo tanto, no tenga usted esas cosas en su casa. Nosotros amamos a Israel porque nosotros somos su pueblo Israel, el pueblo de Dios, pero esa nación de Israel, que hoy día es una nación que está lejos del Señor, debemos orar para que el Señor tenga misericordia, Amén. porque ellos un día van a tener que reconocer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y si hoy día ellos están en la casa de Judá con sus ojos vendados, es porque para que nosotros alcancemos misericordia, y hasta que el último de los gentiles se arrepienta, esos que no tienen ni Dios ni tienen ley, pero se arrepienta y vuelva al Señor, hasta que el último que el Señor llame, en ese momento a la casa de Judá se le va a sacar la vela y van a la venda, no la vela, la venda, y van a poder reconocer a Yahshua como su Salvador. Así que oremos por Israel, oremos por la casa de Judá. Amén. Y ya vamos terminando del versículo 25 al 27. Dati, por favor. Amén. 25 al 27 dice. Príncipe de Israel, corrupto y perverso, ha llegado el día de tu juicio final. Esto dice el Señor soberano. Quítate la corona de joyas, porque el antiguo orden está por cambiar. Ahora los humildes serán exaltados y los poderosos serán humillados. Destrucción, destrucción. Sin duda destruiré el reino, y no será restaurado hasta que aparezca aquel que tiene derecho a juzgarlo. Entonces se lo entregaré a él. Aleluya. Amén. Esto conocemos. ¿Quién es el rey que iba a ser destronado? Sedequías. ¿Y a quién se le va a entregar el reino por la eternidad? A Yahshua. Amén. Él es el rey y señor de señores. Y vamos terminando desde el versículo, Alejandro, del 28 al 32. Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Yahweh el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. ¿Se acuerdan lo que leímos, cierto? Los hijos de Amón y su oprobio.
Dirás pues, la espada está desenvainada para degollar, para consumir, está pulida con resplandor. Te profetizan vanidad, te adivinan mentira, para que la emplees sobre los cuellos de los malos, sentenciados a muerte, cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. La volveré a su vaina, el lugar donde te criaste, en la tierra donde has vivido, te juzgaré, y derramaré sobre ti mi ira. El fuego de mi enojo haré encender sobre ti y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo, Yahweh, he hablado. Esto era para los amonitas, ¿cierto? Y lo leímos porque fueron juzgados Sí, en el capítulo 25 del 1 al 7. por celebrar lo que le estaba pasando a Israel, Exactamente. a Judá. Y aquí nos encontramos con la expresión consumación de la maldad, sugiriendo el final de esta época. Y el apóstol Pablo en segunda epístola de Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La generación de Ezequiel tenía que ir a la cautividad. Este sería el fin en cuanto a ellos se refería, y sería un remanente que regresaría a la tierra de Israel. ¿Qué vemos acá? El Señor en el fin de los tiempos va a destruir toda maldad. Su remanente Él lo va a proteger y será quien vuelva con Él a reinar por 1000 años en la nueva Jerusalén. Así es, me fascinó el versículo 27. Vos. Tú señalaste que este era el último rey, ¿cierto? De Judá. Y dice el 27, arruina, reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré a Yahshua, el rey de reyes. Aleluya. Así que